Es decir, ningún tipo de discriminación es permitido. Y luego, las de objeto prohibido también, que obviamente, ¿por qué objeto prohibido? Porque la ley ha establecido de que no se puede hacer eso. Por ejemplo, el contrabando, una actividad prohibida, la trata de personas, el tráfico de drogas, etcétera, son actividades prohibidas. El resto es libre. Ahora, yo les pediría que volvamos a leer el artículo 14 de la Constitución, que vamos a encontrar allí también las pistas sobre qué tipo de organización económica tiene la República Argentina. Por favor, quiero que la busquen de nuevo, la Constitución Nacional. Veamos el artículo 14. Dante, por favor, léelo al artículo 14. Bien, espérate un segundito ahí. De trabajar y de ejercer toda industria lícita. Estamos diciendo libre empresa, ejercer toda industria lícita también. Sigamos. Dante. Bien, ahí dejado. Había uno que decía de navegar y comerciar. De nuevo ahí está comerciar, que está hablando también de libre empresa. Y luego, en el último que citaste, se habla de asociarse con fines útiles. Es decir, que los otros fines que hemos hablado, el caso de la discriminación o las que tienen objeto prohibido por la ley, lógicamente no nos podemos asociar, sino que por descarte le llama fines útiles, asociarse con fines útiles. Es decir, que en nuestra Carta Magna, nuestra Carta Fundacional, está establecido que la organización económica nuestra es de libre empresa, es de libre empresa. Vamos ahora a cuáles son los fundamentos o pilares básicos sobre los que se sustenta la organización económica capitalista. Y son tres. El primero es la automatización, el segundo es la propiedad privada y el tercero la herencia. La automatización significa, esta palabra tiene dos acepciones. La primera es de que en este tipo de organizaciones no existe persona alguna que pueda arrogarse el derecho a decir de que fue el creador de este tipo de organización. O sea, que no ha existido ni existe persona alguna. Diríamos que esto surgió por el simple devenir de los tiempos y fue una organización que el hombre fue perfeccionando a través del tiempo. La segunda acepción, la más importante, la automatización, es que en este tipo de organizaciones no existe persona alguna que tome decisiones en materia económica por otras. Ustedes están viendo allí en la Constitución, o escucharon más bien dicho, en la Constitución Argentina, artículo 14, que hablábamos de trabajar y de ejercer toda industria lícita. Es decir, que nos está facultando a cualquier, son nuestros derechos, a cualquier habitante de la República, ciudadano, que pueda hacer esto. Luego estaba de navegar y de comerciar, de asociarse con fines útiles. Es decir, que somos cada uno de nosotros los que tomamos la decisión de cuándo queremos trabajar, cuándo queremos comerciar, cuándo queremos asociarnos con otras personas con fines útiles, etc. Es decir, el principio
de la automatización. Ahora, el segundo pilar es la propiedad privada. La propiedad privada significa que los factores de la producción, que habíamos dicho eran los recursos naturales, los recursos humanos y los materiales, o lo que sería lo mismo en la clasificación tripartita, tierra, trabajo, capital, pertenecen y son de dominio de los particulares, de los individuos, de los privados. La propiedad privada, ya lo habíamos visto en la clase pasada, que la misma Constitución en el artículo 14, lo leyó recién su compañero Dante, decía de usar y disponer de su propiedad. Eso es propiedad privada. Y el 17 decía, la propiedad es inviolable y únicamente puede ser quitada mediante sentencia de un juez federal de la nación, pero previamente el bien tiene que ser declarado de utilidad pública mediante una ley del Congreso. Además, en el juicio de expropiación se debe indemnizar a la persona que se le quita la propiedad de ese bien. Bien, acá hay que aclarar que los defensores de la propiedad privada dicen de que esto garantiza la paz social. Piensen lo que significa esto, la trascendencia que tiene con el tema de las ocupaciones de tierras que ocurren y que es un atentado contra la paz social porque se generan problemas para recuperar después la propiedad, en donde tiene que intervenir la fuerza pública, la gente que no quiere retirarse, y bueno, es decir, la paz social está alterada. Entonces, la instauración de la propiedad privada, que sería el pilar básico de la organización capitalista, como lo decíamos, que la organización económica lo que procura es proteger los derechos de propiedad, que son arreglos institucionales que buscan proteger los derechos de propiedad de sus integrantes. Bien, ahora, los filósofos y economistas religiosos que opinaron sobre este tema dicen de que si el individuo, que no, ellos no aceptan que la propiedad privada sea algo externo al individuo y que lo tenga que establecer una ley o la Constitución en este caso. Ellos dicen que si el individuo está en paz consigo mismo, no va a atentar contra la paz de los demás. Miren la posición totalmente diferente. Es decir, que si yo no estoy resentido, me siento bien conmigo, no voy a atentar ni voy a dañar la propiedad de los demás. Es decir, no voy a atentar contra la paz social. Bien, no vamos a discutir quiénes tienen la razón en esto, pero bueno, presentamos las dos formas de mirar este pilar que es la propiedad privada. Y por último, el último basamento de la organización capitalista es la herencia. La herencia significa que los bienes o el patrimonio de una persona que fallece pueden ser transmitidos gratuitamente a favor de sus derechohabientes o herederos. La ley establece de qué manera van a heredar los bienes de la persona fallecida. Si hay un cónyuge, de los bienes de la sociedad conyugal, desde el momento que viven juntos, que se han casado, el cónyuge participa en el 50% de la sociedad conyugal. Hemos dicho, lo acabamos de decir, es una sociedad mitad y mitad. Y el otro cónyuge, el fallecido, de ese 50% van a heredar los hijos y el cónyuge como si fuera un hijo más. De los bienes propios del fallecido, únicamente van a heredar los hijos en la proporción correspondiente. Acá hay que hacer una salvedad porque nuestra legislación es tutorial, porque por un lado, la Constitución establece de usar y disponer de su facultad,
significa de que yo podría disponer de mis bienes libremente. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si quiero donar todo mi patrimonio a una determinada institución, sea una ONG o lo que fuera, una fundación, como hizo Freddie Mercury con la Fundación para el SIDA, contra el SIDA, uno lo podría hacer, pero si tiene hijos, de acuerdo a la legislación argentina, no se puede hacer, sino que primero tienen que recibir la parte correspondiente a los hijos y luego uno tendrá que testar qué parte es la que puede donar para tal. Es decir, es una legislación tutorial la nuestra diferente de las otras que permiten dejar, que sería realmente permitir justamente y asegurar lo que dice la Constitución, de usar y sobre todo disponer, que es lo que voy a hacer, de su propiedad, lo que sea nuestro. Bien, vamos a, perdón, hay que aclarar que el hecho de estas dos instituciones, como dirían los abogados, de la propiedad privada y la herencia, se transforman en incentivos para la acumulación de riqueza, por cuanto los padres pueden trabajar y acumular riqueza a través de otras actividades y luego la pueden legar, es decir, transmitir gratuitamente a sus hijos. Al existir la herencia, o sea que se transforma en un incentivo para la acumulación y todo padre lo hace con el propósito que uno tiene, diríamos, algo innato que viene en uno y que desea que sus hijos vivan mejor y tengan un mayor bienestar que lo que tuvimos nosotros como padres. Creo que esa es la aspiración de todo padre. Así agradezco a mi madre. Mi padre falleció cuando yo tenía solo 3 años y mi madre tuvo que ser ma y pa y criarme. Y gracias a Dios me pudo dar a través de la universidad pública la instrucción y la educación correspondiente para ser un profesional. Bien, es decir, que ¿a qué voy? Es que eso prueba de que los padres desean lo mejor para sus hijos. Vamos ahora a trabajar, salimos de la organización capitalista y nos vamos a la organización socialista. La organización socialista, al contrario de la capitalista, sí reconoce un pensador, un creador. Ese pensador es Karl Marx. ¿Qué nacionalidad era Marx? Yo si se los preguntaría, a ver, ¿qué me responderían ustedes? El creador del socialismo, ¿qué nacionalidad tendría? Ruso, polaco, yugoslavo, alemán, suizo, español. Karl Marx. ¿Qué me dicen? Diría que alemán. Está bien, es alemán. Lo que iba a decir es que no traten de googlear, pero bueno, si alguno lo supo, en buena hora, porque lo debe haber leído con anterioridad. Pero la mayoría puede haber pensado tal vez que era ruso, es decir, de algún lugar en donde existe o ha existido el socialismo. Pero no, en realidad Marx era alemán, como bien lo dijo su compañero. Y el discípulo, Profe, perdón. disculpe, en la clase de ¿cómo es? Sistemas y organizaciones, no, ingeniería y sociedad, disculpe, me lo mencionaron. Ah, muy bien, Abel. Me parece muy bien que aplique los conocimientos que uno tiene con anterioridad y los traiga acá y los reflote. Una buena
un buen aporte tuyo y además prueba de que estudiaste esa materia, la sabes. Bien, entonces Marx, alemán, y su discípulo que fue Engel. Marx, ¿qué hizo? Marx observó las sociedades en aquel tiempo. Miren, los alemanes, quiero hacer acá un paréntesis, esto es personal lo que voy a decir, así como hubo una generación griega con Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, todos esos pensadores, grandes pensadores, matemáticos griegos, los alemanes también tuvieron sus pensamientos. Los alemanes son nacionalistas y tienen hoy lo que es la socialdemocracia. Y también generaron pensadores con sus respectivas maneras y formas de pensar, de pensamiento más bien dicho. Bien, entonces volvamos a Marx. Marx observa lo que ocurría con las organizaciones de aquel tiempo, las organizaciones productivas de aquel tiempo, y hace una crítica, le diríamos, feroz al capitalismo. ¿Y en qué se fundaba él? Él se fundaba en lo siguiente. Él había observado que en las organizaciones industriales estaban los dueños del capital o los dueños de los recursos materiales, es decir, que tenían el edificio, obviamente el terreno, que está comprendido allí, las maquinarias, los recursos para poder hacer funcionar las maquinarias, es decir, disponían de todo lo que uno le llama capital fijo y capital circulante. Y a esa gente él le llamó la burguesía, los dueños del capital. Y por otro lado, en ese establecimiento trabajaban los obreros. Los obreros son el proletariado. Entonces, si por un lado intervienen los dueños del capital y por el otro los obreros que se unen para elaborar un determinado producto, él decía de que sería lógico pensar de que del producido, o sea, del ingreso producido por la venta de ese producto, de ese bien, ambas partes tendrían que participar en su proporción igualitaria, 50% para los dueños del capital y 50% para los obreros. Pero Marx observó que no era así, sino que de la venta del producto, el dueño del capital, además de ese 50%, se llevaba algo más, porque al obrero le retribuía en función de las horas trabajadas y de su esfuerzo físico a través de un salario. Y ese salario era sensiblemente menor a lo que le correspondería en ese 50% igualitario. Esa diferencia de valor que se apropia el dueño del capital, él le llamó la plusvalía. La palabra lo está diciendo, el plus de valor que a su criterio se apropiaban los dueños del capital. ¿Y qué decía? De esa manera va a llegar un momento en que la burguesía va a crecer, va a mejorar, va a tener un alto nivel de bienestar y los obreros que son más en número cada vez van a estar más empobrecidos y estas dos clases sociales se van a ir separando en el futuro. Y la opresión de los dueños del capital sobre el proletariado, o la burguesía sobre el proletariado, va a ser tal que va a provocar un estallido que se va a manifestar a través de una revolución que va a cambiar el orden de las clases buscando una sociedad más igualitaria en términos de bienes materiales. Bien, eso pensó Marx. Entonces, en el libro que es Teoría Económica Marxista, él allí
explicita la teoría, esta teoría. Entonces, aparece allí el socialismo. El socialismo, entonces, tiene también sus pilares. Dijimos que Marx lo que critica es al capitalismo. Entonces, a lo que es la automatización, que la automatización se daría a través del mercado, entonces él lo ataca con la primera base que él tiene, que se llama la planificación. Entonces, en las economías socialistas existe la planificación, es decir, que hay un buró o alguien que es el encargado de planificar la actividad económica del país. Por lo tanto, en vez de ser economías descentralizadas como la capitalista, estas son economías fuertemente centralizadas en esa persona que toma las decisiones por otras. Entonces, el planificador elabora el plan en función de las necesidades colectivas que existen. Por ejemplo, si necesitamos contar con 100.000 toneladas de trigo para con eso molerlo el trigo y tener harina para poder hacer tantos kilogramos de pan para abastecer el mercado interno los 12 meses del año, necesitamos por lo consiguiente, en vez de necesitamos las 100.000 toneladas de trigo. Entonces, ¿qué hacía luego el planificador? Hagamos como si fuera Google, veía el mapa y veía en qué zonas son apropiadas para este tipo de cultivo y distribuía en las parcelas que las personas en ese momento tenían. Entonces, en esas sociedades, en el socialismo, no tengo la libertad de elegir en función del precio. Es decir, que si el maíz está mejor en cuanto al precio que tiene mundial el maíz frente al trigo, me convendría poner maíz, no trigo. Pero si el planificador determina que allí se debe plantar trigo, lo tengo que hacer. Es decir, hay que seguir esa decisión que la toma alguien y que lo hace con ese propósito. Entonces son economías planificadas. En segundo lugar, a la propiedad privada le antepone lo que es la propiedad estatal. La propiedad estatal significa que los factores de la producción o recursos productivos pertenecen ahora al Estado. ¿Qué significa esto? Que en aquellas economías uno puede trabajar y crecer. Puedo tener bienes, puedo tener un auto, dos autos, otras propiedades, etc. Pero como no existe la herencia, cuando esa persona o cuando fallezca, esos bienes van a pasar para el Estado. Es decir, ahí está la propiedad estatal. ¿Con qué finalidad? Para que el Estado los reparta entre las personas que menos tienen. De manera tal que al cabo de un tiempo bastante largo, prudencial, haya una sociedad más igualitaria en términos de bienes económicos, en la posesión de bienes económicos, lo que le llamaban riqueza. Pero los registros que hay, por ejemplo, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no ocurrió así, porque el hombre es hombre, y el hombre como hombre, valga la redundancia, es un ser egoísta. Entonces, antepone su pensamiento a los demás, cosa que no debiera ser. Siempre hay que pensar en los demás y después terminar en uno, pero hay muchos que piensan en ellos primero y luego los demás, enriquecerse ellos. Entonces, los que estaban manejando por ejemplo, el partido, o los que estaban en el gobierno, los funcionarios, eran los que se quedaban con esos bienes y entonces ellos, sin querer, habían creado una élite de funcionarios que vivían muy bien y el pueblo seguía siendo pobre como antes.
Es decir, no se cumplió lo que Marx había dispuesto o había previsto o había pensado en el socialismo. Por esa razón es que aparece la perestroika, cuyo principal impulsor fue Mikhail Gorbachev, que llevó a cabo esta reforma, que es una reforma de la estructura económica de aquel país. Bien, eso es en cuanto a lo que es el socialismo. Vamos ahora a lo que hemos denominado las economías, una organización económica mixta. Las mixtas quiere decir que son aquellas que tienen más presencia de capitalismo que de socialismo, o puede ocurrir al revés, que tienen más presencia de socialismo que de capitalismo, pero en definitiva son mixtas. Por ejemplo, las organizaciones mixtas pueden adoptar que a través del mercado se tomen las decisiones en materia económica, pero tiene que regular el Estado la actividad económica, es decir, ahí estamos ya en socialismo. El Estado debe ser el regulador de la actividad económica cuando el mercado no pueda ser equitativo. Y de esa manera el Estado debe garantizar la igualdad de oportunidades, la igualdad de acceso a la riqueza y el reparto equitativo de los ingresos y luchar contra la pobreza. Entonces, esas son las economías mixtas, que son las que hoy existen en el mundo. Nuestra organización económica en la Argentina es una organización económica capitalista, pero ustedes vieron cómo el Estado interviene para regular las actividades económicas y por lo tanto también tenemos socialismo. Por ejemplo, el socialismo, en donde lo tenemos, por ejemplo, en las jubilaciones, porque es un sistema de reparto. Todos aportan, saquemos la gente que ha sido jubilada sin aporte, que en realidad eso sería un subsidio, no una jubilación, porque una jubilación es que uno aporta, cumple la edad determinada y los años de servicio que aportó, y en función de eso, como lo dice la ley, obtiene su jubilación. Pero lo que se busca es que haya aportantes y de esos aportes se reparta más o menos equitativamente entre todos. Entonces, en el pensamiento socialista piensa en todos. En el pensamiento capitalista vale el individualismo. Miren ustedes, lo que existía antes, la AFJP, tal vez ni se recuerdan ustedes porque eran demasiado chicos en aquella época, en la época de Menem, año 94, por ahí, 1994, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, entonces, cuando uno ingresaba a trabajar a una empresa o al sector público, uno era libre de elegir a cuál de estas administradoras podía enviar lo que sus aportes y las retenciones que sufría su sueldo con destino a fines jubilatorios. Entonces existía, por ejemplo, Orígenes, existía Nación, existía, bueno, así varias, Provincia, etc. Eran varias. Y uno elegía libremente. Ahora, aquel que no elegía pasaba al sistema público directamente. ¿Y cómo funcionaba este sistema en la FJP? Se abría una cuenta a mi nombre, con mi número de CUIL o de documento, en donde yo podía ver, entrando por internet, ver todos los meses, también lo enviaban mediante un resumen de cuenta, los aportes que iba realizando. Supongamos, si tenía 3 trabajos, obviamente mi cuenta crecía más que aquella persona que tenía un solo aporte.
Es decir, de esa manera cada uno iba aportando y cuando cumplía la edad tenía varias posibilidades. Acceder a un régimen jubilatorio, también podría pactar una renta vitalicia hasta que uno se muera, y también pactar el retiro de los fondos totalmente. Eso era lo permitido. En cambio, en el sistema actual se piensa en todos, entonces todos aportan y más o menos equitativamente se reparte. Por eso se llama sistema de reparto. Eso es socialismo. Y hace muchos años atrás, en Tucumán, existía el cupo azucarero. Es decir, el cupo azucarero, ¿de dónde provenía? De un pensamiento socialista. Es decir, alguien del gobierno había determinado que la producción de azúcar en el país debía ser de, supongamos, 1.000.000 de toneladas de azúcar cada año. ¿Por qué? Porque el consumo interno era de 800.000 toneladas aproximadamente y lo que se exportaba eran 200.000. Entonces, como se calcula un 10% de rendimiento promedio de lo que se muele en caña en rendimiento en azúcar, entonces, si alguien, es decir, ¿qué hacía después el planificador? Veía las parcelas y en función de eso iba asignando las toneladas de azúcar. Bueno, a esta parcela le corresponden 200 toneladas de azúcar, lo cual implica que en términos de caña de azúcar que debía entregar al ingenio para moler, ese emprendimiento agrícola debía producir 2.000 toneladas de caña de azúcar. Entonces, de esa manera, al cupificarse, eso es socialismo, como habíamos manifestado cuando hablábamos de la planificación en el socialismo. Bien, todos los países del mundo hoy tienen una economía mixta. Aunque uno cree que alguno es totalmente capitalista o totalmente socialista, no lo son, sino que son economías mixtas. Tendrán más predominio de uno o del otro. Bien, con eso salimos de las organizaciones económicas. Vamos ahora a trabajar con las dos especializaciones en economía que hay. Entonces, existe lo que es la microeconomía y lo que es la macroeconomía. La microeconomía estudia de qué manera los hogares y las empresas toman decisiones cuando intervienen en los mercados. Entonces, si ustedes se acuerdan de este modelo que era el de una economía de empresa, ahí lo tienen a los hogares y las empresas. Entonces, la microeconomía estudia de qué manera los hogares y las empresas, que son los agentes económicos, toman decisiones cuando intervienen en los mercados. Estamos acá viendo dos mercados, el de bienes y servicios y el de factores productivos. En la microeconomía, el objeto de estudio son las unidades económicas, el consumidor, la empresa, un bien, etc. La macroeconomía, por el contrario, la macroeconomía estudia los fenómenos que afectan al conjunto de la economía, es decir, a la economía como sistema en su totalidad. Entonces, el objeto de estudio en este caso son los agregados económicos. Ya no son las unidades económicas. Los agregados económicos, como por ejemplo el Producto Bruto Interno, ustedes vieron, o ustedes se acuerdan de la clase pasada, en donde hablábamos del Producto Bruto Interno, un sumando con otro sumando y así íbamos sumando, entonces estábamos haciendo una agregación, una suma, entonces el Producto Bruto Interno lo es, como lo es también el ingreso nacional o lo es también la inflación, el crecimiento económico, etc. Son agregados económicos, o sea que estudia
de qué manera los fenómenos económicos afectan al conjunto de la economía. Bien, salimos de la micro y la macroeconomía, que eran especializaciones de la economía, y vamos ahora al concepto de lo que es una economía de mercado. Entonces, ¿a qué llamamos economía de mercado? ¿Qué es lo que tiene nuestro país? Tiene una economía de mercado. Acá lo tienen de nuevo al modelo. Una economía de mercado es aquella economía que asigna los recursos productivos mediante las decisiones descentralizadas que toman los hogares y las empresas cuando intervienen en los mercados de bienes y de servicios productivos. O sea que son decisiones descentralizadas e independientes que toman los hogares y las empresas y de esa manera asignan los recursos productivos. Bien, eso es una economía de mercado. Ahora vamos a salir del enfoque tradicional de economía y vamos a entrar en otro enfoque. Ese enfoque se ha dado en llamar el enfoque de la nueva economía. Entonces, en este enfoque, la economía invade con su estudio campos que pertenecen a otras disciplinas del conocimiento científico. Por ejemplo, se preocupa por la drogadicción, por el contrabando, por un tema sensible como el aborto y otros temas, la deserción escolar, el desgranamiento escolar, es decir, que son temas que corresponden a la medicina, al derecho, a las ciencias de la educación, etc. Entonces, en el enfoque tradicional, la economía se ceñía a estudiar los arreglos institucionales, llámense organizaciones económicas, con que los individuos procuraban solucionar el problema económico. Y esto se circunscribía a dos aspectos fundamentales. Uno era el comportamiento racional y el otro era el intercambio de mercado. El comportamiento racional se evidencia porque todos los individuos actuamos y nos guiamos por objetivos. Entonces, el comportamiento racional se puede evidenciar por dos vías, por la vía del método o por la vía del resultado. Por la vía del método quiere decir que para tomar una acción, esa acción es fruto de la reflexión y a partir de allí voy a ejecutar la acción. Primero pienso, luego existo. Ahora, por vía de los resultados, la acción es fruto de los resultados que espero obtener con el llevar a cabo esa acción, con desarrollar esa acción. Un poco maquiavélico, interesa el fin, no los medios. Bien, vamos al intercambio de mercado. El intercambio de mercado tiene que tener dos condiciones o requisitos. Debe ser mutuo y voluntario. Mutuo significa que ambas personas satisfacen una necesidad. Y voluntario, que mediante su voluntad pueden llevar a cabo el intercambio o no. Ejercitan su voluntad. Por ejemplo, si deseo pan, lo lógico sería que primero debo trabajar, conseguir un ingreso y con ese ingreso comprar el pan en la panadería y de esa manera obtener ese bien. También podría hacerlo y buscando la caridad del panadero, pedirle. Tal vez la primera vez me lo puede dar el panadero, pero cuando vea que este hecho es repetitivo, te va a negar.
Y la tercera alternativa sería ejercer algún tipo de coerción sobre el panadero, es decir, me presento con un arma y le digo, lléname esta bolsa y me voy. Es decir, me apropio indebidamente. En ese caso, el intercambio no es mutuo y voluntario, sino que al ejercer esa acción, esa presión, lo que estoy haciendo es apropiándome de algo que no me pertenece, que sería de la vida del panadero, para que él, a cambio de su vida, me dé el pan que yo necesito. Es decir, repito, el intercambio de mercado que le interesa a la economía es justamente que sea mutuo y voluntario. Entonces, en la nueva economía existen dos definiciones emblemáticas. Una es la de Hirschleifer y Gleiser, que dice que la economía es una ciencia social que pretende explicar cómo actúan los seres humanos entre sí. Pretende explicar cómo actúan los seres humanos entre sí. Y luego, en el libro del ABC, la Z de la economía, que está sugerido en la bibliografía, aparece esta definición de Mackenzie Tulloch, que dice, economía es una ciencia social que estudia la conducta humana en el contexto de la interacción social. Es decir, no está estudiando al individuo aislado, sino en su comportamiento, su conducta, pero en ese contexto de interacción social con otros individuos. Si nosotros miramos las dos definiciones estas y comparamos con la que teníamos en el enfoque tradicional de la economía, vamos a ver qué diferencia que hay en estas definiciones. Porque acá estamos estudiando el comportamiento, la conducta, estamos queriendo explicar cómo actúan los seres humanos entre sí. Allá estábamos estudiando de qué manera se asignaban los recursos escasos para fines alternativos. Bien, de la nueva economía surgen dos ramas de la economía. Una de ellas es la economía positiva y la otra es la llamada economía normativa. La economía positiva. La economía positiva es descriptiva. En esta economía no se formulan juicios de valor desde el punto de vista de la ética, de la moral, de los valores, de los principios, de la religión. No se formulan juicios de valor, por eso es descriptiva. Nos dice cómo es el mundo, nos describe. Por eso es positiva. Ahora, la economía normativa no es descriptiva, sino que es determinativa, lo cual implica que es prescriptiva. Se formulan los juicios de valor desde el punto de vista de la ética, de la moral, de los principios, de los valores, etc. Y en función de eso se norman, se reglamentan las conductas o comportamientos que se consideran no adecuados. Bien, ejemplo de economía normativa. Los alumnos de la Corte 2018, los alumnos de la Corte 2018 solo pudieron inscribirse en tales materias debido a lo que el Consejo Directivo resolvió mediante la resolución número tal. Ese es un caso, una descripción, pero de economía normativa. Es decir, el Consejo Directivo ha tomado una decisión basada justamente en observar los comportamientos de los alumnos. Se me ocurre, como un ejemplo que he tomado así al barrer,
que tal vez los alumnos se inscribían sin tener las correlativas, aprovechando que el sistema no estaba actualizado, el sistema informático, por decir de algún modo. Entonces, para evitar eso, es que sale esta resolución en donde se agudizan los controles y de esa manera no permite que los alumnos se inscriban en las materias aquellas que no tengan las correlativas. Eso es economía normativa. Como decir también, el gobierno, debido a la pobreza existente, ha dispuesto a eximir del pago de la tarifa de la luz a todas las personas que ganen un ingreso mínimo. Eso es economía normativa, porque ya hay un juicio de valor al decir que ganen un ingreso mínimo, o sea que se han verificado ingresos, se ha establecido un mínimo y esas personas que no ganen ese mínimo están eximidas, por lo tanto, de la tarifa de la luz. En cambio, si yo digo el dólar en la cotización del día de la fecha es de 184 pesos para la punta vendedora y para la punta compradora de 176 pesos. Eso es economía positiva. No hay juicios de valor diciendo si está caro, si está alto, si está barato, etc. Eso es economía positiva. Bien. Lo último que me queda para decir, ya que estamos en esto, es el principio de la mano invisible. Este principio de la mano invisible, que aparece en todos los textos de economía, se debe a Adam Smith. ¿Se recuerdan de Adam Smith, que dio la definición de economía que decía es la ciencia que estudia la riqueza? Bien, Adam Smith dijo de que el panadero, el verdulero, el carnicero o cualquier persona empleará sus recursos productivos cuando estos le aporten el máximo beneficio, el principio de la maximización. Pero cuando esto que está basado en el egoísmo personal se hace, es decir, lo llevo a cabo, se vuelve en el conjunto una sociedad en donde todos los individuos pueden, en cierta manera, acceder a todo lo que necesitan, sin necesidad de hacerlo ellos mismos. Por ejemplo, un panadero, si sabe hacer pan, va a emplear todos sus recursos productivos para producirlo. Pero cuando estos le aportan el máximo beneficio, es decir, que el costo de producirlo lo minimiza, el precio de mercado es este y por lo tanto maximizo mi beneficio. Pero ¿en qué me beneficio yo como consumidor al comprar el pan? Que como no sé hacer pan, o si lo sé hacer, no voy a perder mi tiempo, emplear mi tiempo en hacer el pan, porque mi tiempo yo lo utilizo justamente para dar clases en la facultad o para asesorar empresas en el medio, pero me beneficio justamente de que el panadero emplee desde el punto de vista egoísta, buscando su satisfacción personal y su bienestar personal, maximizar la utilidad, me beneficio de ese bien y lo puedo adquirir. Y lo mismo hará el farmacéutico, lo mismo hará, y así haremos todos. Es decir, que de repente una sociedad basada en el egoísmo personal es como que una mano invisible la envuelve y se vuelve una sociedad solidaria en donde todos los bienes en donde todos los bienes uno puede acceder y tenerlos sin necesidad de uno mismo producirlos. Bien, con eso, si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer. De lo contrario, nos estamos viendo el miércoles que viene, si Dios quiere, en nuestra próxima clase. Profe, ¿Sí? tengo una consulta. Usted dijo hace un rato que todas las economías del mundo a día de hoy son mixtas. ¿Podríamos decir lo mismo también de Cuba? Aunque bueno, a día de hoy en realidad están habiendo cambios, pero antes de eso, ¿también podríamos decir eso de Cuba?
Cuba antes, en la época de Fidel Castro, era una economía plenamente socialista. Hoy Cuba se va abriendo en determinadas variables y tiene una economía socialista, es decir, perdón, una economía mixta en donde tiene algo de capitalista, pero fuertemente otra parte socialista. Es una economía mixta, como Suecia, como Finlandia, que tienen una economía capitalista, pero tienen también bastante de socialismo. Canadá mismo. Canadá, por ejemplo, tiene el servicio urbano de pasajeros, es gratuito para todos los ciudadanos canadienses. No me recuerdo si Canadá tiene una parte de habla inglesa, otra de habla francesa, pero en uno de esos lugares, o creo que en todo Canadá, existe lo que les estoy diciendo, porque justamente alguien me lo comentó, un ingeniero agrónomo que estuvo viviendo muchos años allá en Canadá. Eso es socialismo. Bien, Bien, con muchas eso gracias. bien, terminamos. Nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a partir de las 14 horas. Nos vemos, profe, buen fin de. Hasta luego, profe. Lo mismo luego, digo, hasta luego, buena profe. semana.